Gracias por estar en Contraste, la sección de Observatorio, donde analizamos a fondo los temas de la agenda nacional. En esta ocasión nos detendremos en la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión y en especial en el papel de los medios públicos. Para eso están en nuestro estudio aquí en Ciudad Universitaria dos académicas especialistas en la materia, colegas, investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, las doctoras Beatriz Solís y Patricia Ortega. Bienvenidas, gracias por atender esta convocatoria de TV UNAM. Vamos a ver una cápsula sobre el tema que nos ocupará y regresamos de inmediato a nuestra conversación. Muchas gracias. Contraste. En México, avanza la deliberación sobre la reforma necesaria a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En esta materia, el Pacto por México, signado por las tres principales fuerzas políticas del país y el titular del Ejecutivo Federal, avanza un conjunto de compromisos que ponen énfasis en la necesidad de ampliar la competencia en el mercado, así como fortalecer las capacidades reguladoras del Estado. Sin embargo, desde la academia y distintas organizaciones civiles dedicadas al análisis de los medios de comunicación y a la defensa del derecho de acceso a la información, se ha puesto énfasis en la necesidad de asegurar la existencia de una red de medios públicos en México. A diferencia de lo que ocurre en otras naciones, en nuestro país los medios públicos han jugado un papel más bien testimonial en la oferta de información a la sociedad. Por una parte, el alcance de los medios públicos es limitado, tanto en radio como en televisión, y por otra, no existe una clara distinción entre medios públicos y medios al servicio de los gobiernos en turno. De lo anterior que resulte necesario deliberar acerca de cuál es el modelo normativo que debe adoptarse en México para propiciar que exista una sólida oferta de medios públicos, que como su nombre lo indica, no respondan a intereses comerciales o particulares y que a la vez asegure su solvencia, extensión de penetración e independencia frente a los gobernantes. ¿Cuál debe ser el lugar de los medios públicos en la discusión de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión? ¿Cuáles deberían ser las principales definiciones en esta materia? Este es el tema central de nuestra sección Contraste. Pues de nuevo, Beatriz Solís, Patricia Ortega, bienvenidas. Muchas gracias por acudir a este espacio. El día de ayer, antes justo de nuestra grabación, que ya teníamos prevista, el presidente Enrique Peña Nieto, junto con actores políticos de las principales fuerzas representadas en el Congreso de la Unión de nuestro país, dieron a conocer pues ya una iniciativa que quizá tardó demasiados años, incluso décadas, en avanzarse. Yo quisiera, aprovechando su presencia y lo que ocurrió el día de ayer, que pues con sentido periodístico pudiéramos abordar, conocer sus impresiones sobre la iniciativa que se presentó ayer en materia de telecomunicaciones. Beatriz Solís. Sí, mira, precisamente uno de los elementos fundamentales que llaman la atención en la iniciativa que fue presentada el día de ayer, anunciada ya desde los compromisos del Pacto por México en algunas de sus partes, fue precisamente el que se haya presentado con el presidente de la República, con los partidos políticos fundamentales del Congreso de la Unión, con las fuerzas políticas importantes. O sea, hay un consenso inicial que será un elemento que resultará difícil. Entonces ahora observar que pase lo mismo que ha pasado antes, que hay sectores que se oponían, sectores que la cuestionaban. Me parece que hoy están dadas esas condiciones solo con la mera presentación, con lo que la forma nos dice, que se ha alcanzado un consenso previo, por lo cual nos genera a lo mejor una expectativa mucho más cercana a la posibilidad real que en otras ocasiones. Me parece que ese es un hecho fundamental, independientemente del contenido mismo de lo que se propone. Me parece que es algo que tenemos que poner en relevancia, que alcanzó el consenso. O sea, la gente que importa, los votos que cuentan en una democracia, que son los del Congreso, y los que influyen en la determinación del trabajo que ahora le corresponde al Congreso de la Unión
elaborar, que bueno, es por un lado aprobar la iniciativa, hacer los ajustes o no de esa iniciativa de ley, circularla por los estados de la República y tener ya una iniciativa. Y posteriormente viene un trabajo que me parece mucho más minucioso, mucho más de detalle, que es la elaboración de las leyes secundarias que devienen de la propia iniciativa constitucional. Ya es un gran avance que en la Constitución está establecido una serie de principios que regulen el sector. Los contenidos de la iniciativa, Patricia. Sí, bueno, yo también quisiera recalcar que es de veras un momento pues muy importante el que se está viviendo ahorita, al conocer la manera en que fue consensuada esta iniciativa y que apunta, me parece, a situaciones muy significativas para el desarrollo de lo que se ha llamado democratización de los medios en México, como un punto fundamental, la noción de servicio público. Me parece que ahí este cambio es fundamental, aunque parece pequeño, porque abre otras posibilidades de entender el servicio de la radiodifusión, sea pública o sea privada. Tú sabes que en otros países, como en países de Europa, se considera una actividad esencial. Esto viene a remarcar pues, que no son empresas como empresas de zapatos o empresas de artefactos, sino que son empresas fundamentales para el desarrollo cultural y social y político en México. Y que esto implica, además, que por ellas atraviesan derechos fundamentales, como se ha dicho, el de la libertad de expresión, el de la libertad, el del derecho a la información, y muchos otros que tendrían que ver con la pluralidad y diversidad en los contenidos. Otro aspecto que me parece muy importante de esta iniciativa es precisamente la creación del Instituto de Telecomunicaciones con estas características que se han señalado respecto a su autonomía y su composición. Creo que ahí también hay pues muchos elementos que se habían estado debatiendo durante mucho tiempo y que con el actual comisión, con la COFETEL, pues no quedaban resueltos y había demasiadas inconformidades por la propia composición y actuación de la comisión. Yo creo que aquí también es un avance esto. Y la otra, que sería un tercero, porque tiene muchos aspectos que, claro, que habría que discutir y que pensar y reflexionar con más calma, tendría que ver con el reconocimiento de una gran diversidad de posibilidades de medios. Los medios públicos, los medios sociales, los medios comerciales, los medios privados. Esto también en una sola ley, ¿no? Quiere decir que implica toda una estructura importante de cómo reorganizar las concesiones que hoy en día hay en México y las nuevas que pueda haber. No se trata de una reforma cosmética. No, de ninguna manera. Es una reforma que sí cambia estructuras, que sí modifica incluso el propio concepto, como ya mencionaba Patricia, de entenderlos a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos, lo cual, a diferencia de cómo estaba conformado antes, que era una actividad de interés público, le genera como servicio público la posibilidad del Estado de conducir y de regular y de tener mucho mayor control en términos positivos del control, de la regulación, del resguardo de ese bien de la nación que es el espectro radioeléctrico. Me parece que no es cosmético de ninguna manera el constituir órganos autónomos, tanto en la Comisión de Competencia como en la de Telecomunicaciones. No es cosmético de ninguna manera reconocer que el acceso a las tecnologías que gracias al desarrollo de la digitalización se obtienen, sean un derecho universal para los mexicanos. El uso y la administración eficiente del espectro, que ya la Constitución lo decía desde siempre, el Estado tenía que garantizarnos el uso social de los bienes, nos tenía que garantizar la eficacia en la administración del espectro y nos tenía que garantizar que se evitaran fenómenos de concentración contrarios al interés público. Me parece que por primera vez la Constitución está dando herramientas y elementos para que el Estado cumpla verdaderamente con lo que dice el artículo 28, que se cumplan esas tres condiciones. Y pone al Estado de nuevo en el centro de las decisiones del rector de este desarrollo cultural y de la comunicación, de la manera en que puede garantizar estos derechos
Y el otro punto, que mencionaba Betty, el de asumir como un servicio público también todo lo de las telecomunicaciones. Ustedes han puesto el énfasis, uno, es una reforma a fondo, Sí. con implicaciones muy importantes en términos de derechos, en términos de obligaciones de los particulares que participen, en términos del papel del Estado, y si tiene que ver con la cultura, con la comunicación, con el derecho al acceso a la información, con la libertad de expresión, es una reforma muy importante en materia de la democracia mexicana. Por supuesto. Sí, por supuesto que tiene que ver y toca de manera puntual la posibilidad del desarrollo realmente democrático. Yo creo que el avance democrático de la sociedad, sin el avance democrático de los medios, nos iba a resultar sumamente difícil y lleno de piedras en el camino. Las condiciones actuales, el diagnóstico o fotografía que podemos hacer hoy del modelo verdaderamente imposibilita el ejercicio democrático de esos derechos fundamentales como es el de la información y de la libertad de expresión, y el de la concentración los ataca de manera muy puntual. Yo estoy convencida de que por ahí podemos empezar a pensar en que el avance de la democracia también se puede ir dando con instrumentos y con mecanismos que nos permitan tener mucho mayor información a los ciudadanos. Y un ciudadano bien informado es un ciudadano más libre y que toma decisiones mucho más fundadas en información. Antes de ir a corte, Patricia, esta es una reforma, ya decíamos, largamente postergada por los intereses particulares que se opusieron a ella, por quienes se veían beneficiados de este modelo que no permitía pues ni el avance en el acceso a los derechos, tampoco la competencia. Podemos decir que esta es una reforma que además le recupera autonomía al Estado frente a los intereses particulares, frente a los poderes fácticos. Yo pienso que sí, que recupera el Estado esa rectoría para poder tener los elementos y crear las condiciones que garanticen esos derechos y que establezca también responsabilidades y obligaciones en todo el conjunto de los actores que están participando en este ámbito de la comunicación. Yo creo esto ha sido, durante muchos años, ¿quién mejor que Betty sabe cuántos años se han esperado para que hubiera una reforma de este tipo? Por fin se cumple. Yo creo que aquí se conjuntan muchas situaciones y una de ellas es que aún con todas las trabas que ha habido y aún con las limitaciones, hoy tenemos una sociedad distinta, una sociedad que de alguna manera ya no se conforma tan fácilmente con los contenidos que nos brindan los medios, una sociedad que demanda espacios para la expresión de sus propias necesidades de comunicación, y una sociedad también que muchas veces juzga cuando los medios llamados públicos actúan con una política editorial oficialista. O sea, ya hay una serie de cuestionamientos, ya había también en el ámbito de la base social varias organizaciones pues, que estaban apuntalando y demandando que esto se abriera. Y mucho se dijo antes que, bueno, no podríamos hablar de una democratización de la sociedad si no había también un cambio en los medios. Ya se habían dado algunos cambios en otras instancias que acompañan el proceso democrático, pero no se había dado en los medios. Yo me quedaría con esa idea, no es una concesión del poder, es producto de una larga lucha por la democracia que hoy empieza a tocar a los medios y los intereses dominantes hasta la fecha en estos medios. Vamos a hacer una pausa y regresamos, ya lo ves, estamos hablando de medios de comunicación, de la reforma en telecomunicaciones con dos académicas expertas en la materia, Patricia Ortega, Beatriz Solís, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Regresamos en un segundo.